Muy bien, en esta ocasión hablaremos de los alcoholes, cómo se los puede obtener en laboratorio y también cuáles son sus reacciones más frecuentes. Sabemos que los alcoholes son de los compuestos orgánicos uno de los más utilizados, especialmente el etanol, el cual nosotros lo vemos en las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Entonces, como también se lo ve en el combustible de automóviles, se le ve como desinfectante, como disolvente, entonces tiene muchas utilidades a nivel industrial, ¿no? Entonces podemos decir que los alcoholes de forma industrial lo podemos obtener a partir del gas de síntesis, o sea, a partir de los alcanos podemos obtener el metanol a través de la fermentación de azúcares, ¿no? Es el etanol, y también por hidratación catalítica de alquenos podemos obtener otros tipos de alcoholes, que pueden ser alcoholes secundarios, terciarios, etcétera. Entonces, a nivel de laboratorio, estos alcoholes se pueden preparar de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos la hidratación por oximercuración. En la hidratación por oximercuración es que hidratamos a un alqueno y como dice por oximercuración, quiere decir que va a haber una reacción que se llama Markovnikov. Entonces la reacción Markovnikov dice que el hidrógeno se tiene que ir al carbón que tiene más hidrógenos y el oxidrilo al que tiene menos hidrógenos, ¿no? Cuando hacemos una hidratación, el agua se descompone en hidrógeno y oxidrilo y al descomponerse en hidrógeno y oxidrilo, pues tenemos la opción de adicionar un alcohol a la molécula. Entonces, aquí está el doble enlace del alqueno. Este carbón de acá ya no le quedaría hidrógeno, ya está saturado, pero a este de acá le queda un hidrógeno. Entonces, cuando hacemos la reacción, en este caso estamos haciendo con acetato de mercurio en una solución de tetrahidrofurano, entonces va a haber una reacción Markovnikov en donde el hidrógeno se va a venir al carbón que tiene más hidrógenos, o sea acá, y el alcohol al que tiene menos hidrógenos, o sea acá. Siempre en los carbones donde está el doble enlace y de esa manera obtenemos ahí el alcohol respectivo y desapareciendo el doble enlace. Ahora, si hacemos la hidratación por hidroboración, quiere decir que vamos a utilizar trihidruro de boro en una solución de tetrahidrofurano y además peróxido de hidrógeno, ¿no? Además peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando utilizamos estos reactivos, la hidratación se llama anti-Markovnikov, o sea, es lo contrario de lo que vimos hace un momento, ¿ya? Quiere decir que el hidrógeno se va a ir al carbón que tiene menos hidrógenos y el OH al carbón que tiene más hidrógenos. Entonces, analizando el mismo ejemplo de hace rato, este carbón tiene un hidrógeno, por lo tanto tiene más hidrógenos que este, y quiere decir que al hacer la reacción con trihidruro de boro y peróxido de hidrógeno, el oxidrilo se va a ir al carbón que tiene más hidrógenos, o sea, al de acá. Y el hidrógeno se vendría a este otro y ya no habría el doble enlace. Entonces, si comparamos las dos reacciones, podemos ver que cuando hacemos con mercurio, con acetato de mercurio, el alcohol se vino al carbón más sustituido. En cambio, cuando hacemos con peróxido de hidrógeno y trihidruro de boro, el alcohol se va al carbón menos sustituido, ¿no? Entonces, a este de acá cuando usamos mercurio, a este de acá cuando usamos peróxido. Esa sería una forma de obtener los alcoholes. Otra forma de preparar los alcoholes, por ejemplo, cuando queremos preparar dioles, o sea, alcoholes en carbones vecinos, lo podemos hacer mediante la oxidación de alquenos con el tetraóxido de osmio. El tetraóxido de osmio en una solución de bisulfito de sodio, pues nos da lugar a la formación de un diol, ¿ya? O sea, un glicol, ¿no? Se forman los alcoholes en los dos carbones donde estaba el doble enlace. Entonces, eso se le llama hidroxilación o formación de dioles
para lo cual utilizamos tetraóxido de osmio. Tetraóxido de osmio. Entonces, otra forma de realizar la obtención de alcoholes es también por la reducción de aldehídos. Es así que cuando tenemos un aldehído cualquiera y lo hacemos reaccionar con tetrahidruro de boro sodio o tetrahidruro de litio aluminio en medio ácido, entonces estos reactivos provocan que este aldehído se reduzca y se convierta en alcohol, ¿no? En un alcohol primario. Como el aldehído está en un carbón primario, pues el alcohol también va a estar en un carbón primario y por lo tanto se va a formar un alcohol primario. Ahí tenemos un ejemplo en donde al butanal le estamos haciendo reaccionar con tetrahidruro de boro sodio en medio ácido, y eso precisamente nos da la formación del butanol, ¿no? El alcohol primario. Ahora también podemos realizar la reducción de cetonas. Entonces la reducción de cetonas igual lo hacemos con el mismo reactivo, ya sea tetrahidruro de boro sodio o tetrahidruro de litio aluminio, y en este caso, como la cetona está en un carbón secundario, va a dar lugar a la formación de un alcohol secundario, ¿ya? Entonces la cetona nos da lugar a la formación de alcoholes secundarios, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos la cetona y el tetrahidruro de boro sodio hace que este oxígeno quede convertido en alcohol y ya tenemos formado el alcohol respectivo. Otra forma sería por la reducción de ácidos carboxílicos. Entonces los ácidos carboxílicos también se pueden reducir utilizando, en este caso de forma más específica, el tetrahidruro de litio aluminio, y eso provoca que uno de los oxígenos del ácido carboxílico se desprenda, normalmente se desprende como agua, y solamente quedaría el otro oxidrilo quedando la molécula en forma de alcohol, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de un ácido, el ácido oleico, el cual al reducirlo con el tetrahidruro de litio aluminio se convierte en el octadecen 1-ol, ¿no? Entonces los ácidos se pueden convertir en alcoholes mediante la reducción con tetrahidruro de litio aluminio en medio ácido y solución de éter. Ahora otra forma de obtener los alcoholes también puede ser mediante la reducción de ésteres. Entonces los ésteres igual utilizan el tetrahidruro de litio aluminio en medio ácido, y solo que a diferencia de los ácidos, los ésteres forman dos alcoholes, ¿no? Dos alcoholes. Se rompe el enlace en esta parte y se forma un alcohol con este carbón y otro alcohol con este otro carbón que hay en acá. Ya, bueno, en caso de que sean puro carbones, porque también puede ser una sal orgánica, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo del pentanoato de metilo, que al final termina formando dos alcoholes, que es el pentenol y el metanol, ¿no? Aquí se formó el metanol. Este metanol, ¿de dónde aparece? Pues es este carbón de acá con el oxígeno, que terminan formando el metanol. Después tenemos la adición de reactivos de Grignard, ¿ya? El reactivo de Grignard es un reactivo muy ocupado. Entonces, para recordarnos un poco, el reactivo de Grignard es aquel que tiene magnesio, y el magnesio está enlazado a un halógeno y a un radical cualquiera. A eso se le conoce como reactivo de Grignard. Entonces, cuando este reactivo de Grignard se hace reaccionar con formaldehído, es decir, con el carbón, con el aldehído más simple, el aldehído formado por un solo carbón, entonces se forma un alcohol primario. Fíjense, aquí está el reactivo de Grignard, y este reactivo de Grignard está unido a un radical, y este radical es el que se une a este carbón donde está el oxígeno y termina formando un alcohol primario. Ya termina formando un alcohol primario, y como igual que en las otras reacciones, se lo tiene que realizar en medio ácido y utilizando una solución de éter, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo
en donde el reactivo de Grignard sería el bromuro de ciclohexil magnesio unido al formaldehído, entonces nos forma el ciclohexil metanol, ¿no? Entonces ahí está el alcohol, metanol, y el ciclohexil, que este ciclohexil provino del reactivo de Grignard. Aquí en lugar del ciclohexil puede venir cualquier otro radical alquilo. Muy bien, ahora cuando hacemos la adición de un reactivo de Grignard a un aldehído que tiene más de un carbón, entonces ocurre el mismo proceso que explicamos anteriormente, pero en este caso se forma un alcohol secundario. Se forma un alcohol secundario porque este es un aldehído que ya tiene una cadena por acá, y al adicionar este radical a este carbón donde está el oxígeno, entonces se va a formar un alcohol secundario, porque ya va a tener dos radicales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en donde estamos haciendo la reacción del reactivo de Grignard, que sería este de acá, bromuro de fenilmagnesio, y al hacerlo reaccionar con este aldehído, fíjense que ya tiene una cadena por detrás, entonces se adiciona a este carbón, se va a adicionar este ciclo, ¿no? De la parte donde está unido al magnesio, de ahí se une este carbón, el oxígeno queda convertido en alcohol, y ya esto ya queda convertido en una cadena más grande de lo que era originalmente. Ahora también podemos realizar la adición del reactivo de Grignard a las cetonas. Podemos realizar la adición del reactivo de Grignard a las cetonas. Entonces, cuando hacemos la reacción del reactivo de Grignard a las cetonas, lo que se nos forma ya es un alcohol terciario. Se nos forma un alcohol terciario. El mecanismo es el mismo que hemos visto anteriormente en las otras dos reacciones, en donde el radical del reactivo de Grignard se va a unir al carbón que está con el oxígeno, y automáticamente, como este ya tiene dos radicales, pues queda formándose un alcohol terciario, ¿no? Eso sería la adición del reactivo de Grignard a las cetonas, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, el bromuro, aquí está el reactivo de Grignard, lo estamos haciendo reaccionar con esta cetona, y como este oxígeno está unido a este carbón, ahí es donde se adiciona el radical que tenemos en el reactivo de Grignard, y de esa manera formamos un alcohol terciario. Después también podemos adicionar este reactivo de Grignard a los ésteres. Ahora, cuando lo adicionamos a los ésteres, hay una reacción muy interesante, en donde el éster, para empezar, se rompe, ¿no? Se rompe y forma dos moléculas. Forma dos moléculas. Una molécula va a ser con este radical que está acá, va a formar un alcohol, un alcohol primario, ¿no? Y en cambio, en el éster, a este carbón que es del éster, se le unen dos radicales, o sea que reacciona en exceso el reactivo de Grignard, y dos de estos radicales se unen ahí, y termina formando un alcohol terciario. Entonces, otra forma de obtener un alcohol terciario, pues, es adicionando el reactivo de Grignard a un éster, ¿no? A un éster. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un éster que ha terminado formando dos alcoholes, un alcohol primario, que sería con lo que está a este lado, y un alcohol terciario, dado que al carbón donde estaba el oxígeno se van a unir los radicales que estaban con el reactivo de Grignard. Si aquí hubiera un ciclo, entonces aquí también habría dos ciclos, un ciclo por acá y otro ciclo por acá. Ya incluso más complicado de nombrarlo, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre cuando hacemos la adición de reactivo de Grignard a los ésteres. Otra, ahora ya nos toca ver ya no la preparación de alcoholes, porque hasta la reacción anterior hemos visto cómo se preparan los alcoholes. Hay muchas formas de preparar los alcoholes. Ahora lo que vamos a ver es cómo reaccionan los alcoholes, cómo es que reaccionan los alcoholes. Entonces los alcoholes pueden reaccionar de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las reacciones más clásicas de los alcoholes es la reacción de sustitución, ¿no? Sustitución en haluros de alquilo. Entonces, para lo cual el alcohol reacciona con un halogenuro ácido, ¿no? Con un halogenuro ácido,
de preferencia ácido clorhídrico o ácido bromhídrico, y aquí se da una reacción de sustitución. Puede ser una reacción de sustitución de tipo SN1 o de tipo SN2, en donde el oxidrilo del alcohol pues es reemplazado por el cloro o por el bromo, dependiendo cuál de los dos ácidos estemos utilizando, y ya tenemos un halogenuro de alquilo, ¿no? Entonces, eso ocurre de esta manera y puede ser más, es más eficiente, por ejemplo, si yo quiero que ingrese el cloro, en lugar de usar ácido clorhídrico, que es un reactivo peligroso y además costoso, puedo utilizar cloruro de tionilo. Entonces, el cloruro de tionilo también me va a dar lugar a la formación de un alcano clorohalogenado. Y si quiero adicionar el bromo, en lugar de usar ácido bromhídrico, que cuesta encontrar el ácido bromhídrico, podemos utilizar el tribromuro de fósforo. El tribromuro de fósforo en una solución de éter va a facilitar a que el bromo sustituya al oxidrilo, ¿no? De que este bromo sustituya a este oxidrilo. Entonces, esas serían técnicas quizás más eficientes y menos riesgosas, ¿no? En cambio, si lo hacemos directamente con ácido clorhídrico, con ácido bromhídrico, es más fácil, pero a la vez es más riesgoso, es más peligroso. Otra de las reacciones de los alcoholes es la deshidratación. Ahora, cuando hablamos de la deshidratación de alcoholes, debemos tomar en cuenta algo muy importante. En la deshidratación de alcoholes, la reactividad de los alcoholes está directamente relacionada al carbón en el cual se encuentra el alcohol. Por ejemplo, los alcoholes terciarios son mucho más reactivos que los alcoholes secundarios, y los alcoholes secundarios también son más reactivos que los primarios. Quiere decir que si nosotros tenemos un alcohol primario, va a costar hacer que se deshaga o que se deshidrate, cuesta que se deshidrate. Un alcohol secundario es también costoso, pero no tanto. En cambio, un alcohol terciario es más fácil que reaccione, es más fácil que desprenda agua, ¿no? Es por eso que la mayoría de los estudios de deshidratación de alcoholes van dirigidas a alcoholes secundarios y a alcoholes terciarios, ¿no? Entonces, el alcohol atrae al hidrógeno de un carbón vecino y sería agua, ¿no? Oxidrilo con hidrógeno, agua, entonces pierde agua y lo que me queda es un alqueno, ¿no? Porque estos dos van a dar lugar a la formación de un alqueno. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una forma de obtener un alqueno, ¿no? Y para eso hemos utilizado tricloruro de fosfina, ¿no? En una solución de piridina, ¿no? Que sería como catalizador. A ver, aquí tenemos un ejemplo de esta deshidratación, ¿no? Ahí tenemos un alcohol terciario. Entonces, cuando la deshidratación se hace en un alcohol terciario, fácilmente ocurre en condiciones normales. Se utiliza de preferencia ácido sulfúrico. Entonces, con que ese ácido sulfúrico esté a 20 grados, 25 grados centígrados, que tenga una concentración del 50%, entonces tranquilamente se va a lograr hacer la deshidratación de alcoholes. Ahora, cabe recalcar que cuando se desprende el oxidrilo, por ejemplo, aquí tenemos una molécula compleja en donde el oxidrilo puede arrancar hidrógenos del carbón de arriba, del carbón de la izquierda o del carbón de la derecha. Tiene 3 carbones vecinos de los cuales puede arrancar al hidrógeno. Pero habíamos dicho que los alquenos siguen la regla de Zaitsev, y en la regla de Zaitsev se dice que el alqueno más estable es aquel en donde los dos carbones que tienen el doble enlace tienen que tener la mayor cantidad de ramificaciones. Entonces, como está aquí el oxidrilo, de los 3 enlaces que tiene acá, va a tener que sacar de este, porque sacando de este carbón va a tener el mayor número de ramificaciones. Va a tener una rama por acá, otra rama por acá, otra rama por acá, 3 ramas va a tener. En cambio, si saco el carbón de este de aquí, este no tiene ramificaciones.
Entonces solamente le quedaría una y dos ramificaciones, menos estable. Ya, entonces por eso que aquí nos da, por ejemplo, los dos posibles productos, un producto acá y otro producto arriba, que es lo mismo que fuera abajo. Y de estos dos, el más estable va a ser este, por la regla de Zaitsev, ¿no? Y este de otro no. Puede ser que se produzca, pero va a ser en menor cantidad. Por eso dice aquí producto minoritario y en cambio este es el producto mayoritario. Seguimos con las reacciones de los alcoholes. Ahora vamos a ver cómo se pueden convertir los alcoholes en ésteres. Conversión de alcoholes en ésteres. Entonces los alcoholes se pueden convertir también en ésteres. ¿De qué manera lo hacemos esto? Pues combinando un ácido con un alcohol. Combinamos un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido. Podemos utilizar el cloruro de tionilo como catalizador para acelerar la reacción. Entonces el oxidrilo que tiene el alcohol y el hidrógeno que tiene aquí este otro alcohol, este hidrógeno de acá con este oxidrilo van a formar agua y en lugar del hidrógeno va a entrar este radical y de esa manera quedará formado el éster, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos el ácido propanoico con el metanol, pues nos están dando el propanoato de metilo, más agua. Entonces, eso es la conversión de los alcoholes en ésteres. Oxidación. Otra reacción clásica de los alcoholes es la oxidación. Entonces, ¿qué es la oxidación? La oxidación viene siendo someter al alcohol a un oxidante. Por ejemplo, puede ser, esto se llama cloruro de piridinio. Este cloruro de piridinio en una solución de diclorometano puede lograr que un alcohol primario se convierta en aldehído, ¿no? Este cloruro es un oxidante débil, no es muy fuerte, por eso logra que el alcohol se convierta en un aldehído, ¿no? Entonces ahí tenemos el alcohol primario oxidado con este cloruro y nos da lugar a la formación de un aldehído, ¿no? En este caso el citronelal. Ahora, continuando con la oxidación, podemos utilizar un oxidante más fuerte, ¿no? Por ejemplo, el trióxido de cromo, ¿no? El trióxido de cromo lo hacemos reaccionar con el alcohol, ¿no? Seguimos con un alcohol primario, entonces lo va a convertir en un ácido, ¿no? Cuando utilizamos oxidantes fuertes, entonces el alcohol se puede convertir en ácido carboxílico, ¿no? También podríamos haber utilizado el permanganato de potasio, igual lo convertía en ácido carboxílico, ¿no? O también el cromo, pues que el cromo es un oxidante bastante fuerte también, que hace que el alcohol pues termine convirtiéndose en ácido. Y también podemos hacer la oxidación de alcoholes secundarios. También podemos oxidar los alcoholes secundarios. Entonces, cuando oxidamos un alcohol secundario, este alcohol secundario, usemos el oxidante que usemos, puede ser este oxidante en base al cloruro, o puede ser con cromo, o puede ser con permanganato, va a dar lugar a la formación de cetonas, ¿no? Entonces, la oxidación de un alcohol secundario da lugar a la formación de cetonas, se forman cetonas. En cambio, los alcoholes terciarios no tienen reacción de oxidación, ¿ya? Los alcoholes terciarios no tienen reacción de oxidación. Solamente los alcoholes primarios y secundarios tienen reacciones de oxidación. Los alcoholes primarios van a dar lugar a la formación de aldehídos si utilizo un oxidante débil, como este cloruro de piridinio, o puede dar lugar a la formación de ácidos carboxílicos si utilizo un oxidante fuerte como el trióxido de cromo o el permanganato de potasio, y un alcohol secundario pues va a dar lugar a la formación de cetonas, ¿no? Utilizando cualquiera de los oxidantes mencionados anteriormente. Pero los alcoholes terciarios no presentan reacciones de oxidación, ¿ya?
Muy bien, entonces, gracias por su atención y espero que hayan comprendido y les sirva de mucho el video. ¿Ya?